Amigas y amigos de Radio Emprendedor, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, como dice mi colega la doctora Lourdes Yáñez, como dice mi colega el ingeniero Ernesto Cárdenas. El día de hoy tengo yo el placer y el honor de presentar a Paola Medellín de Medellín y Villalobos, consultores en Derecho Penal Económico. Ya saben que nos han estado trayendo unos temas muy bonitos, muy ricos y nutridos de información para que todos cumplamos con las cosas y no nos quieran ver también la cara de repente en algunas ocasiones. El día de hoy no sé qué tema nos vayan a traer, pero yo sé que también es un tema muy emocionante, muy interesante. Y pues ya no les doy más, ya no me hago más presente yo, para que no quitarle tiempo a mi querida Paola. Los dejo con Paola para que ella sea la que les dé toda la información. Nos estamos viendo en un rato, amigos. Paola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, a todos nuestros radioescuchas. Ya casi somos de casa porque hemos estado ya en varias ediciones, así que les agradezco muchísimo su presencia. Igual si en algún momento tuvieran dudas, por favor, mi correo electrónico es paola.medellín con doble L @m de mamá, v de Víctor, guión medio abogados.com. Ahí pueden hacerme llegar sus dudas y sus consultas sobre los temas que hemos estado platicando tanto Claudia como yo. Perfecto, de tomos, en un ratito, si tú nos lo permites, lo posteamos en la publicación que estamos haciendo del en vivo para que de una vez te empiecen a llegar los correitos, ¿va? Está muy bien, muchas gracias. Pues Paola, todo tuyo, mi público es todo tuyo, adelante. Gracias. La semana pasada estuvimos platicando acerca de el ámbito internacional en materia de prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables. Y ya les platicaba un poco acerca de las convenciones que nos rigen como país, les platiqué también sobre Gafi y les explicaba que no es arbitrario ni tampoco es al azar el que haya muchas actividades hoy día que están reguladas por nuestra legislación y que nos exigen un cúmulo de obligaciones que hoy vamos a platicar. Entonces, no va a ser muy exhaustivo el tema porque solo tenemos, yo creo que como unos 35 minutos de sesión, así que no puedo tocar los temas de manera muy exhaustiva, pero sí trataré de ser puntual en algunas inquietudes que nos han surgido a lo largo de nuestra carrera y los retos que se nos han ido presentando con nuestros clientes. Bueno, voy a arrancar con nuestro marco jurídico. Como les decía la vez pasada, no me gusta ser muy técnica porque no todos somos abogados, por supuesto, y entonces tiende a ser a lo mejor un poco cansado el estar escuchando algo tan técnico, así que bueno, como lo dije la vez pasada, voy a tratar de ser mucho menos técnica en mis conceptos. El marco jurídico, ¿cuál es? El Código Penal Federal, sin lugar a dudas, ahora lo vamos a ver por qué. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que todos conocemos como Ley Antilavado, es como coloquialmente se le llama. Su reglamento, las reglas de carácter general, que desglosan el cumplimiento de las obligaciones que tenemos conforme a la ley, y las leyes financieras y sus disposiciones de carácter general. Entonces ustedes van a decir, ¿yo como actividad vulnerable tengo que conocer todo esto? Sí, sí lo tiene que conocer. ¿Y cómo es que lo tengo que conocer? De la manera más sencilla que pueda. Y para eso muchas veces se contrata a consultores externos para que nos expliquen cómo cumplir. Pero si ustedes dicen, es que yo no tengo los recursos para poder contratar a un consultor externo, en esos casos pues se sugiere acudir directamente a la autoridad para una retroalimentación. Muchas veces por miedo o por desconocimiento decidimos o no cumplir o cumplir de manera deficiente porque
tenemos temor de que al acercarnos a la autoridad venga a revisarnos. Sin embargo, en estas materias, como digo, ya no son tan nuevas, estas obligaciones vienen desde 2013, pero como digamos que sí es algo un poco novedoso en nuestro país, la autoridad sí ha buscado tener retroalimentación hacia los sectores. Así que pues yo eso es lo que les sugiero, porque sí tienen que conocer estas disposiciones y las tienen que conocer a fondo para saber cómo cumplir. Y bueno, sin más, les voy a platicar grosso modo de el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque también como platicaba, bueno, no me acuerdo si lo dije la vez pasada o lo he dicho en algunas otras ponencias que he tenido, si nosotros no conocemos cuál es el delito que estamos todos buscando prevenir a través de este marco jurídico, a través de estas regulaciones, entonces difícilmente vamos a poder prevenirlo, ¿no? ¿Cómo voy a prevenir algo que ni conozco? Así que yo les traje un esquema de cuáles son cuál es el tipo penal, ¿no? Y el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como el lavado de dinero, está en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y hay una serie de conductas que la autoridad regula, que el Código Penal Federal regula a través de este tipo penal, y son todas estas que ustedes ven en este listado: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, etcétera, dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa. ¿Qué cosa? Recursos, derechos, bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, lo que a nosotros nos interesaría mucho más es el tema de la posesión, porque ese verbo rector, los penalistas así lo conocemos como el verbo rector del tipo penal, cualquiera pudiera llegar a poseer los recursos de procedencia ilícita. Y el tema es cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Este es lo más importante, ¿no? O sea, yo pudiera poseer recursos de procedencia ilícita sin conocer realmente esta circunstancia, y entonces ya no caería yo en un delito de lavado de dinero. Entonces, por eso es muy relevante, y lo puse en negritas, esta circunstancia, porque eso es lo fundamental, ¿no? Este elemento normativo, como también lo conocemos los penalistas. Lo voy a dejar así porque realmente hablar del elemento normativo y eso no es materia de esta sesión, y nada más a lo mejor los voy a confundir, ¿no? Hay otra fracción, la primera fracción es esta de la infinidad de verbos rectores que dijimos que ahí pues el relevante es poseer, porque la posesión es el acto inicial, digamos, ¿no? Yo poseo y después enajeno, poseo y después administro, poseo y después custodio, poseo y después retiro, en fin. Entonces, creo, o sea, sin lugar a dudas, la posesión es el elemento, el verbo rector, digamos, primigenio, ¿no? Y en la segunda fracción de este 400 bis están algunas otras conductas que fueron incorporadas a raíz de la petición que nos hizo Gafi, y es ocultar, encubrir, pretender ocultar o encubrir, que la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos, bienes. Igual, cuando tenga conocimiento que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Ese es, digamos, que el elemento en común de estas dos fracciones, el único elemento en común de estas dos fracciones. Son fracciones que no son que son alternativas, es decir, puede ser una u otra. Y también el propio Código Penal Federal nos da una definición de qué debemos entender como producto de una actividad ilícita.
y nos dice que son los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Entonces, estos indicios fundados van a ser, o sea, la prueba circunstancial, que también la conocemos mucho en la materia penal, va a ser fundamental en estos casos para poder determinar que representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, ¿no? Bueno, de que provienen directa o indirectamente de la comisión de algún delito o representan las ganancias. Ahí también hay un elemento alternativo, ¿no? Entonces eso es lo que les quería comentar respecto del tipo penal. Se los quería decir nada más a muy grandes rasgos para que ustedes sepan qué es lo que estamos buscando prevenir, ¿no? Que a través de las actividades que nosotros llevamos a cabo, como parte de comercialización de piedras preciosas, comercialización de vehículos, venta de inmuebles, etcétera, no se lleve a cabo este delito, el del 400 bis del Código Penal Federal. Así que por eso está una reglamentación, digamos, muy, pues, algo severa, ¿no? Una carga administrativa fuerte para que nosotros apoyemos a la autoridad a generar esta prevención. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene un objeto. El objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través de una coordinación interinstitucional. La coordinación interinstitucional es fundamental en estos casos, porque si las autoridades no están de acuerdo en la prevención y en el combate, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces esto es fundamental, ¿no? Y ellos se allegan de toda la información que los provee las actividades vulnerables. Y que dice que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos, nuestro delito del lavado de dinero, los delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de recursos para su financiamiento. Hemos visto a lo largo de estos años que se ha ido profesionalizando la delincuencia. Y entonces ahora vemos delincuencia organizada que no nada más está involucrada en el lavado de dinero, sino también en los delitos fiscales, en corrupción, el típico caso de la venta de droga, etcétera, o sea, los cárteles de la droga, en fin. Entonces, como se ha ido cada vez más profesionalizando y haciendo más sofisticada la comisión de estos delitos, entonces las autoridades tienen que estar más involucradas unas con otras y allegarse a la información que, como les dije, allegarse a la información de la que nosotros les proveemos, y con esa información ellos van a trabajar en un inicio, y después de esa información que nosotros les damos, ellos van a ir revisando los registros públicos u otros registros que tienen de diversa índole, para poder ir armando como la inteligencia y advirtiendo dónde están estos esquemas delictivos y dónde tienen que poner énfasis para generar prevención o para presentar las denuncias, etcétera. Entonces, por eso nuestra actividad es muy relevante para la autoridad y se busca que sea efectiva, que la información de la que nosotros proveamos a la autoridad sea efectiva. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Las actividades vulnerables reconocidas en esta ley, le vamos a llamar antilavado, por un lado, los actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras, y por otro lado, las actividades descritas en el artículo 17 de la ley antilavado. Y en cuanto a las entidades financieras, únicamente
les voy a contar a muy grandes rasgos cuáles son sus obligaciones, porque ellas tienen un régimen muy especial en sus distintas disposiciones de carácter general, no propiamente en la ley antilavado. Entonces, o sea, la única referencia que podemos decir es en estas obligaciones están establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones o operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del 400 bis, identificar a sus clientes usuarios, presentar los reportes que tienen encomendados ante la Secretaría de Hacienda, entregar información y documentación relacionada con actos, operaciones y servicios y conservar información y documentación de estas operaciones por 10 años. Ellas están supervisadas, vigiladas y verificadas por otros organismos, no propiamente el SAT, como en el caso de actividades vulnerables. Entonces, lo único que les quiero comentar es, a grandes rasgos, esto que acabamos de decir. No es la materia de nuestra charla del día de hoy, entonces lo único es que hay disposiciones de carácter general para cada una de las entidades financieras que están en nuestro sistema financiero nacional. Aquí yo las tengo desglosadas y tengo identificadas por entidad financiera, porque creo que es importante hacer este ejercicio, pero las actividades vulnerables las actividades vulnerables que nos van a interesar ahorita están en el artículo 17 de la ley antilavado, y quienes lleven a cabo estas actividades, pues lo número uno que tendrán que hacer es saber si realmente hacen una actividad vulnerable o no. Y a la fecha hay algunas que no lo saben. Entonces es importante que nosotros vayamos a verificar cuáles son las actividades que hacemos y las comparemos con lo que está en el artículo 17. Y a partir de ahí decir si llevo a cabo una actividad vulnerable o no, y si sí, entonces tengo que darme de alta en el sistema para presentar, para cumplir con las obligaciones, porque las sanciones que tienen las disposiciones de esta ley son bastante fuertes. Entonces no podemos dejar al azar el que algún día llegue la autoridad a darse cuenta de si somos o no actividad vulnerable, porque muchos así lo han externado, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso, pero hay que identificarnos, ¿no? Si hacemos actividades conforme al 17. Si hacemos actividades conforme al 17, entonces hay dos cosas que nos importan. Una de ellas es el umbral de identificación y la otra es el umbral de aviso, ¿no? Entonces, conforme a la ley antilavado, al artículo 17, y perdón que la llame ley antilavado, pero es lo más rápido, entonces por eso, no es lo técnico, pero es lo más rápido. Entonces, conforme a la ley antilavado, el umbral de identificación se refiere a que, o sea, si yo llevo a cabo algunas de las actividades que están en el listado, entonces tengo que identificar a mi cliente o usuario dependiendo de un umbral que está establecido en el artículo 17. Y si llego a otro umbral que está ahí mismo, que es el umbral de aviso, entonces no nada más tengo que identificar a mi cliente o usuario, sino también tengo que dar un aviso ante la autoridad. Y esas son las dos principales obligaciones que tengo. Si ustedes ven las actividades vulnerables, van a advertir que esto lo vamos a ver ahorita en la siguiente lámina. O sea, les quise traer las láminas hoy porque la verdad es que era mucho más esquemático que lo viéramos a través de unas láminas y no yo estarles platicando todo esto. Pero o sea, es fundamental conocer el umbral de identificación y el umbral de aviso. Las actividades vulnerables en muchos de los casos es si llegas a este monto, entonces identifica al cliente usuario, y si no tienes obligación de hacerlo, ¿no? O sea, no tienes que hacer nada en ese caso, o sea, nada, ¿no? Pero si llegas a ese umbral de identificación, entonces sí, identifícalo, arma tu expediente, conserva los 5 años, etcétera. Pero, y si llegas al siguiente paso, no, al siguiente umbral, entonces ahí también tienes que presentar el aviso. Ahora, hay ciertos casos en que llegamos al umbral de identificación y tenemos que armar nuestro expediente y tener identificado a nuestro cliente o usuario,
pero no llegamos al umbral de aviso. Eso puede pasar en muchos casos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar al cliente usuario y generar un monitoreo de la actividad durante los siguientes 6 meses, porque si en esos 6 meses llegamos al umbral de aviso, entonces tenemos que presentar el aviso. Así que a algunos les ha fallado un poco esto, porque se puede hacer incluso en un Excel, o sea, en un Excel así muy básico tener este monitoreo, pero y entonces justamente el monitoreo sirve para en un momento dado presentar el aviso conforme al umbral que tengamos, ¿no? ¿Y cuáles son los umbrales? Los umbrales están dados en la ley todavía en salarios mínimos, pero todos sabemos, o la mayoría sabemos, que los salarios mínimos ya no se utilizan como una medida en las leyes, sino se utiliza la UMA, y entonces las UMAs, conforme va pasando el tiempo, van cambiando de valor. Nosotros podemos entrar a internet y ver el valor de la UMA 2020 y está en 86 pesos con 88 centavos, y nosotros tenemos que ver el umbral de aviso y de identificación y de aviso conforme al valor de la UMA. Entonces eso es relevante, porque el otro escuchaba una persona que decía que lo debíamos seguir generando conforme al salario mínimo, y la verdad es que no es así, y tiene que ser al valor de la UMA. Las actividades vulnerables conforme al 17, para los que no conozcan cuáles son este listado que tengo aquí: juegos con apuesta, concursos y sorteos, tarjetas de crédito, servicios, en ciertos casos, ¿no? Aquí lo tenemos muy resumido para ejemplificarlo, pero tenemos que ir a revisar el 17 para que veamos, o sea, lo exhaustivo que es al describir la actividad. Tarjetas de crédito, servicios distintos a las prestadas por entidades financieras, por ejemplo, ¿no? Tarjetas prepagadas, cheques de viajero, pues ya cayeron en desuso, entonces realmente esa normalmente no se utiliza. Préstamos o créditos con o sin garantía, servicios de construcción, desarrollo y comercialización de bienes inmuebles, comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes, subasta y comercialización de obras de arte, distribución y comercialización de todo tipo de vehículos, servicios de blindaje, transporte y custodia de dinero y valores, derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles, que esto se refiere al arrendamiento en ciertos casos, recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro, intercambio de activos virtuales en plataformas electrónicas, que es nuevo, es del año pasado. Y estos son los que les decía, umbrales de identificación y de aviso. Entonces, dependiendo de dónde esté categorizado, digamos, entonces vemos que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el caso de los servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles, siempre tenemos que identificar a nuestros clientes y usuarios, siempre, pero vamos a presentar el aviso ante la autoridad cuando estemos en un valor, en la operación sea un valor de 8,025 UMAS, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los juegos con apuesta, concurso y sorteos, el umbral de identificación se genera hasta las 325 UMAS. A partir de ahí, entonces nosotros identificamos cliente usuario, hacemos nuestro expediente, etcétera, pero vamos a presentar el aviso cuando lleguemos a casi al doble, que son 645. Entonces veamos cómo estos umbrales son súper relevantes a la hora de distinguir qué actividad vulnerable soy, cuándo tengo que identificar a mi cliente usuario y hacer mi expediente, conservarlo, etcétera, y cuándo tengo que dar los avisos que me establece la ley, ¿no? Esas son las tres, digamos. Están otras actividades: prestación de servicios profesionales independientes. Ahí la que siempre generaba mucho ruido era la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, porque bajo un criterio que sacó la Unidad de Inteligencia Financiera, ahí estaba incluido el outsourcing. Bueno, está incluido el outsourcing, pero muchos outsourcing dijeron, no, pues yo no sé, yo ni me enteré del criterio, yo nada, y chao, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, o muchos que yo llegué a conocer, ni siquiera estaban dados de alta como actividad vulnerable, ¿no?
Entonces, pero sí hay un criterio de WIF que dice que ellos son actividad vulnerable y que como tal tendrían que estar dados de alta y cumplir con las obligaciones. Ese es el que más ha generado ruido por lo pronto, en este caso de servicios profesionales. Prestación de fe pública por notario público, prestación de fe pública por corredor público, prestación de servicios de comercio exterior. Y vamos a ir rápidamente a las obligaciones porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a tener todavía otras 2 sesiones de esto más o menos, por si en algún momento alguno quisiera dejar sus inquietudes con nuestro equipo de la radio, de la doctora, perdón. Si alguien quisiera tener, extraer sus dudas o inquietudes, etcétera, lo puede hacer directamente con ellos y ellos nos hacen llegar las preguntas. Pero bueno, por lo pronto yo les dejo aquí algo, esto, ¿no? No vamos a terminar, pero vamos a avanzar. En cuanto a las obligaciones que tienen las actividades vulnerables, pues muchos de ustedes ya las conocen, ¿no? O sea, si ustedes son actividad vulnerable, ya saben por lo menos el ABC del cumplimiento. O se han acercado a algún abogado o algún contador que les ha dicho, pues, cómo ir cumpliendo. Entonces, eso está muy bien. Hay que cumplir, ¿no? Eso es lo que se nos pide, cumplir. Ahora, ¿cómo cumplir? Creo que eso es lo relevante muchas veces. O sea, ¿cómo voy a cumplir con estas obligaciones? Y en algunos puntos es muy trascendente, en otros es muy básico, como realizar el trámite de alta y registro ante el SAT. Eso es pues muy básico, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Antes de la presentación del primer aviso, darnos de alta en el portal. ¿Y qué se nos pide? Estar inscritos en el RFC y contar con nuestra e-firma, porque eso va a ser relevante a la hora de darnos de alta. Aquí hay una reforma a las reglas que salió antier, respecto a activos virtuales, porque lo que se plantea hoy día es que las plataformas que comercializan o que intercambian activos virtuales tienen no nada más la obligación de darse de alta presentando la documentación que está señalada en las reglas, sino también tienen que presentar documentación física previamente. Y entonces esto dice esta modificación a las reglas que atiende a que se trata de una actividad que pudiera ser utilizada por la delincuencia, sobre todo la delincuencia organizada, para lavar dinero. Y que por ese motivo pues se le exige que presente esta documentación física y pasa por un filtro de la autoridad, y después de este filtro entonces ya se le permite darse de alta. Y entonces es a la única actividad vulnerable que se le exige esta obligación. Parecería que también atiende mucho a que en la última evaluación nacional de riesgo que salió este año, se identifica a esta actividad como un riesgo emergente de impacto alto y probabilidad alta. Entonces, pues como está así identificada, dicen, pues vamos a exigirle una obligación adicional al resto de obligaciones vulnerables, ¿no? Esto no lo dice en la modificación. Esto es, digamos, es más una cuestión que yo advertí de la Evaluación Nacional de Riesgo, y que por eso comento que seguramente por eso se le pidió, porque incluso se le pide un listado de personas que pudieran ser los beneficiarios controladores o los beneficiarios finales, ¿no? ¿Quién es en la última instancia quien se beneficia de esta operación o de esta actividad? Más bien de esta actividad. ¿Quién es quien en última instancia es el que se beneficia? Y entonces, mi preocupación en este caso atiende mucho a que se hace una distinción y se le da una carga adicional cuando este régimen por sí mismo se creó para aquellas actividades que son, valga la expresión, ¿no? Porque por eso se llaman actividades vulnerables, porque son esas actividades identificadas como más vulnerables o más proclives a que se cometa el delito de lavado de dinero a través de ellas. Entonces dicen, en este tipo de actividades vamos a poner una vigilancia
vamos a poner un mayor énfasis, vamos a establecer cierto régimen para que de prevención. Y si entonces se generó esta situación, o sea, este régimen, digamos, de cierta manera excepcional, ¿no? Porque solo se le pide a algunas actividades y no a todas las actividades comerciales que hay en el país. Entonces, pues si le pides a una, le pides a todas, ¿no? O sea, sí, porque todas están en un riesgo. Al final sí es cierto que en la Evaluación Nacional de Riesgo unas tienen riesgo alto, medio, bajo, etcétera, ¿no? Entonces dices, bueno, si se la pides a esta que tú dices que tiene riesgo alto, pídesela a las demás que tienen riesgo alto. O sea, yo no estoy tratando de que se les impongan más cargas administrativas, sino lo que estoy diciendo es, ¿por qué generas esta distinción? En mi opinión es injustificada. Debería de establecerse un régimen, o sea, un piso parejo para todas las actividades vulnerables, definitivamente. Sí, activos virtuales, yo ahí tengo mis inquietudes, en algún momento platicando con un amigo mío que sabe más de actividades vulnerables, que sabe más de activos virtuales, que sabe más de actividades. Un amigo que sabe más de activos virtuales, él me decía, no, es muy bondadoso el régimen y sí se identifican muy bien a los usuarios y las wallets y no sé qué. Yo tengo ahí mis asegúnes, o sea, yo tengo mis reservas respecto a activos virtuales y lo que le dije fue, pues en algunos casos sí, pero no en todos, ¿no? O sea, no todas las wallets tienen nombre y apellido y no siempre identificas dónde está la operación y entonces yo sí creo que es o sea, que sí, efectivamente tiene un impacto alto y una probabilidad alta. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en que generes una distinción dentro de la propia excepción. O sea, eso es lo que no estoy de acuerdo. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Por supuesto, Santiago Nieto y compañía y los que generaron estas reformas no están de acuerdo conmigo, pero sí creo que es una distinción injustificada. Pero en fin, ¿no? La reforma ahí está, la petición de información ahí está, y en su caso, pues quien quiera pelearse, o sea, quien intercambia activos virtuales o comercializa activos virtuales, quiere irse a pelear con la autoridad porque le generaron este régimen excepcional, pues hágalo, ¿no? O sea, su derecho está. Pero bueno, ahí está la obligación, es una nueva obligación para activos virtuales. Lo que yo decía hace un rato de que algunos sujetos desconocen que realizan actividades vulnerables, pues así es, ¿no? Y algunos no lo desconocen, algunos lo saben y aún así no quieren cumplir. Y en algún momento yo platicaba con alguien que comercializa bienes inmuebles y le decía, oye, es que es muy evidente, conforme a tu actividad, que eres actividad vulnerable. ¿Estás dado de alta? Y me decía, no estoy dado de alta. Y le digo, ¿por qué no? O sea, ¿qué quieres que pase? Que la autoridad venga y te verifique y entonces te ponga multas por todos los años que has incumplido. Eso es lo que estás buscando. Le dije, porque las multas van a ser muy altas y va a ser muy difícil que puedas pelear en un caso en donde es evidente que tendrás que haber cumplido y no cumpliste. Y pues no saben qué decir, ¿no? Es una situación muy compleja porque uno como asesor en estos casos, como consultor, y que sabes que la autoridad sí está haciendo su chamba, que sí está verificando y que sí está sancionando, pues lo que quisieras es que quien hace la actividad vulnerable sí cumpla, ¿no? Y que cumpla de la mejor manera, pues porque esa es la idea. O sea, la idea, y no nada más porque te contratan como consultor, sino también porque en la medida en que ellos cumplan de manera más eficaz, la información que fluye hacia la autoridad va a ser también más eficaz para el combate de este tipo de delitos. Pero pues pese a esa intención que nosotros tenemos de orientar y de invitar a las actividades vulnerables a que cumplan, pues pese a eso hay algunos que no están interesados y bueno, ni hablar, ¿no? Habrá que están tentando el destino y eso es algo que no se va a poder evitar. Y bueno, entonces algunos desconocen que son actividades vulnerables y otros, aunque sí saben que lo son, no quieren cumplir. Pues bueno, ni hablar. Entonces la primera obligación es
realizar el trámite de alta de registro ante el SAT. La segunda obligación es designar ante el SAT al encargado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley. Aquí hay dos cosas. Las personas físicas tienen que cumplir por sí mismas, o sea, ya son las obligadas a cumplir. En el caso de las personas morales, pueden designar a un encargado de cumplimiento y este encargado de cumplimiento tendrá que aceptar en el propio portal la designación. Y cuando aceptas, pues entonces ya te encargas, ¿no? Mientras no se designe a esta persona, los miembros del Consejo de Administración son los que quedan a cargo de la función de cumplimiento. Aquí la problemática que hemos nosotros identificado es que los que se designan como encargados de cumplimiento muchas veces no conocen cómo cumplir porque desconocen el régimen o el marco jurídico en esta materia. Y entonces eso es muy preocupante porque al final, antes de designarlos, los tendríamos que haber capacitado para que sepan qué tienen que hacer. Y entonces no nada más tendrían que capacitarse en lo que dice la ley, sino buscar ampliar su panorama a lo que está establecido en el régimen internacional conforme a las convenciones, en lo que dice Gafi, en las guías, en lo que ha sacado el Grupo Egmont. Todo eso sería en las guías que la propia UIF también ha emitido. Todo eso lo debería de conocer el encargado de cumplimiento. Y no nada más en saber que el umbral de aviso, el umbral de identificación, y etcétera. O sea, sí tendría él que estar más involucrado en todo el régimen jurídico nacional e internacional que rige esta materia. Pero eso es lo que nosotros hemos visto, que algunos no están muy capacitados y entonces en esa medida pues hay un riesgo de incumplimiento alto, ¿no? La reforma que les platiqué hace un momento de estos días también señala en las reglas de carácter general que tanto la persona física que cumple como el encargado de cumplimiento de las personas morales, designado por la persona moral, podrán certificarse en esta materia y esa certificación tendrá vigencia de 5 años. La convocatoria la va a emitir la Unidad de Inteligencia Financiera y en la propia convocatoria pues seguramente van a sacar las bases y lo que se va a preguntar en el examen, ¿no? O sea, mucho de lo que se va a preguntar en el examen es lo que les he estado diciendo que tendría que conocer el encargado de cumplimiento y por eso se lo van a exigir, ¿no? Hasta hoy es potestativo tener esta certificación. Yo creo que conforme vaya madurando este proceso lo van a hacer obligatorio, porque en las entidades financieras, por ejemplo, es obligatorio, ¿no? Y por eso es que hemos visto tantas convocatorias que saca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para certificarse en la materia y tiene la finalidad, pues, de que los oficiales de cumplimiento puedan incluso cumplir mejor, ¿no? O sea, ya el certificado por lo menos te da un indicio de que la persona que está en el cargo estudió para pasar el examen, pasó el examen y entonces pues ya le puedes exigir que sepa, ¿no? En el caso de las actividades vulnerables, pues vamos a ir viendo cómo va a ir madurando este proceso, les digo. Vamos a ver también pues cuáles van a ser las preguntas, la materia, ¿no? Las materias específicas que va a tener el examen. La materia, obvio, pues es prevención de lavado, pero me refiero a que, o sea, en específico qué se puede preguntar, si convenciones, guías, auditoría, pues qué se va a preguntar, ¿no? Entonces creo que eso es importante. También mucho va a tener que ver con las reformas que se están proponiendo a esta ley, que de las cuales vamos a platicar en la siguiente sesión o en 2 sesiones, para que vean en específico pues qué se está proponiendo y cuáles son las nuevas obligaciones que tendrían las actividades vulnerables. Pero por lo pronto ahí está ya la posibilidad de la certificación. ¿Para qué? Pues sí, buscando una profesionalización de los encargados de cumplimiento.
La última que les voy a platicar hoy es la identificación de los clientes y usuarios. Se tiene que integrar un expediente único de manera previa o durante la realización de la cooperación. Se van a solicitar los datos y documentos establecidos en los anexos de las reglas de carácter general. Si nosotros vemos las reglas de carácter general, pues ahí están clarísimos cuál es la información y cuál es la documentación que se le está pidiendo a los clientes usuarios, dependiendo de si son personas físicas nacionales, personas físicas extranjeras, personas morales nacionales, extranjeras, fideicomisos, personas morales oficiales. Entonces, toda esta distinción sí la hacen las reglas de carácter general y dependiendo de qué tipo de cliente usuario sea, entonces se le piden más o menos documentos e información. Eso está ahí. A veces las actividades vulnerables no identifican ellos, sino lo hacen a través de terceros. Pueden ser gestores o algún despacho que los esté apoyando con traerles clientes, ¿no? Por ejemplo. Y el problema de hacer la identificación de los clientes usuarios así es que de viva voz o de primera mano no sabes quién es ese cliente usuario. Y entonces muchas veces esto es hasta de percepción. Por eso se critica mucho que se genere la identificación a través de terceros, aunque haya un convenio con ellos. Se buscaría, lo ideal sería que la propia actividad vulnerable haga su chamba, esa es su obligación, ¿no? Eso es lo que tiene que ser, porque tiene que conocer tiene que conocer físicamente al cliente usuario, dependiendo, ¿no? Si es persona moral, pues al representante o al que vaya a celebrar la operación, y tiene que llenar un cuestionario, KYC, ¿no? Que es muy famoso en esto. Y si se hace a través de terceros, pierdes mucho este conocimiento. Se pierde el conocimiento definitivamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de fedatarios, los fedatarios, pues, por su propia actividad y necesitan siempre a una sociedad con la cual poder cumplir con esto, eso se les permite, por supuesto, pero en ocasiones no nada más utilizan a la sociedad, sino a un tercero todavía, ¿no? O sea, no a través de la sociedad que se constituye para apoyarlos a cumplir, sino a través de un tercero. Y eso es lo que es muy cuestionable, y eso es lo que la autoridad, cuando revisa ese tipo de esquemas, pudiera decirle: no estás cumpliendo adecuadamente, porque la identificación te pide que la hagas tú, quien va a celebrar la cooperación, porque puedes advertir algunas cuestiones que a lo mejor el tercero va a dejar pasar. Y bueno, con esto voy a concluir el día de hoy, porque ya estamos sobre el tiempo. Les agradezco muchísimo su tiempo, el interés que tengan en conocer estas materias, que como les digo, o sea, si bien son técnicas, al final las tienen que conocer y hay que buscar el apoyo tanto de la autoridad como de personas que les puedan explicar con palabras muy sencillas cuáles son las obligaciones que tienen en esta materia. Les doy las gracias y nos vemos la próxima semana, jueves a las 11. Perfectísimo, mi querida Paola Medellín. Muchas gracias por toda la información, por compartir todo tu conocimiento con nosotros y con nuestros amigos de Radio Emprendedor. Ya estamos la transmisión en vivo para que la vean cuantas veces quieran y cuantas veces tengan dudas. Y si no, ahorita te comprometo a que me mandes por correo tu dirección y tus datos para ponérselas ahí también en el encabezado, ¿va? Sí, claro que sí. Ahorita les comparto mi mail y mi teléfono, porque en algún momento quisieran, tuvieran alguna inquietud, pues con mucho gusto lo podemos ver. Perfecto, pues muchas gracias, y en nombre de todo el equipo de Radio Emprendedor, tengan un exitoso fin de semana que ya empieza mañana y que a todo mundo nos vaya bien. Nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Bonito día. Gracias. Bye. Bye.